Está un poco negra. Siento que... Y es lo que les digo, tengan cuidado porque el mismo resorte que trae va a aventar la tuerca. Debemos de tener cuidado. Amigos míos y colegas míos, les mando un saludo. Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy le vamos a hacer la afinación a la Itálica 125. Vamos a cambiarle el aceite, la bujía, le vamos a adaptar un filtro de gasolina y pues le vamos a hacer una limpieza al filtro de aire, ya que pues ese todavía no le veo necesario comprárselo, pero se lo vamos a limpiar a ver qué tan sucio viene. Y bueno, pues espero que les guste este video y vamos a darle. Ok, pues lo que vamos a necesitar en esta ocasión, yo voy a ocupar este aceite. Es un aceite Motul sintético, 100% sintético, 10W40, y este se lo voy a poner a la Itálica. Y pues este es el que le voy a poner yo a la moto. Voy a ocupar también este filtro, es el que se lo vamos a adaptar a las mangueras de gasolina, ya que pues así como viene de fábrica, la gasolina entra directo, pasa directo, y pues si llega a venir sucia la gasolina o algo así, va a pasar directo al carburador. Entonces este se lo voy a adaptar para que tenga este filtro y le sirva como de ayuda para la basura y todo eso que venga contaminada la gasolina. Y como no tengo brazaderas, pues voy a ocupar estos hinchos, que pues en lo que le compro las abrazaderas, pues estos van a hacer la función. Le voy a poner la bujía NGK, se la voy a cambiar, ya que pues la que trae es la de agencia, la de Itálica, y esas pues no me gustan. Y pues lo que voy a ocupar va a ser la llave para la bujía, y una, ya sea que tengan ustedes la matraca o la llave de 17 milímetros. Yo en este caso voy a usar la matraca con el dado 17. Y bueno, pues esto es todo lo que voy a ocupar. Esta navajita, este cúter, lo voy a ocupar para cortar la manguera que viene del tanque al carburador y poder adaptar el filtro. Entonces pues vamos a empezar. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el tornillo que viene acá abajo, que es el tapón del aceite. Este pues es un tornillo 17. Este lo tenemos que aflojar para que salga el aceite sin ningún problema. Yo ya lo aflojé. Voy a ocupar un recipiente como ese. Bueno, lo pongo así, que quede parejo para que no se caiga el aceite. Y enseguida vamos a vaciar el aceite. Ahí está saliendo ya el aceite. Vean, es un tornillo 17, como les decía. Aprendí como 10 minutos para que el aceite se hiciera más delgado y pues pudiera caer con más facilidad. Otra cosa que les puede ayudar pues es quitar el tapón para que caiga el aceite de una manera más rápida. Tengan cuidado que al abrir el tapón pues este como retén, esta liga, venga en buenas condiciones, ya que si no pues pueden tener una fuga ahí. Ahí ya está nada más goteando, pero vamos a dejarlo que se vacíe bien, que deje de gotear, y pues mientras vamos a hacerle lo demás al resto del servicio, que viene siendo ahora la bujía. Vean, vamos a quitar el cable con cuidado. Y bien amigos, pues a mí no me sirvió esta llave, ya que pues esta, bueno, no sé si llamarle llave, es la que saca las bujías, pero esta yo la tengo porque pues cuando le hacía los servicios al Jet, al Pointer, a la Golf, usaba esta, pero pues esta no me sirve aquí porque está más grande que la bujía. Entonces ocupé una llave 11-16 para tomar la bujía así, de esta manera, y darle vuelta. Ya dándole vuelta pues la bujía se afloja. Vean la bujía como ha salido, está un poco negra. Siento que está gastando un poco más de gasolina porque sí salió muy flameada, pero bueno, eso lo vamos a saber
haciéndole el cambio. También la bujía pues es itálica, estas a mí no me agradan para nada, y se la voy a cambiar por una NGK. Vean, esta es la bujía nueva, vemos que es lo mismo. Vean, la verdad sí me queda como que con la espinita, porque a ver, déjenme la enfoco. Vean cómo ha salido, totalmente quemada hasta ahí de la base del electrodo. No sé si alcancen a ver, pero se ve un poco como con un flamazo. Entonces pues vamos a averiguar por qué hace eso. Vamos a ponerle la nueva y en un tiempo determinado la voy a sacar para checar el estado de la bujía, y si vuelve a estar así como la que salió ahorita, entonces quiere decir que está gastando un poco más de gasolina, y pues eso no nos conviene, porque pues que esté gastando demasiada gasolina pues no es conveniente. La medimos, la embonamos y le vamos a dar vuelta. Entra solita, la verdad no necesita ningún esfuerzo, solitas entran. Ahí llegó al tope, y solamente con la llave vamos a darle otra vuelta más. Ustedes van a sentir y van a ver que no es necesario apretarla tanto, nada más al llegue y una media vuelta más y es suficiente. Tanto aquí como en los carros es lo mismo, las bujías no van apretadas a full porque pueden llevarse la cuerda y entonces sí estén en serios problemas y tener que sacarle otra vez la cuerda a la base de donde va la bujía. Poner el capuchón otra vez, ahí entra sin ningún problema. Y ahora vamos a esta parte donde está el filtro de aire. Solamente esta tapa pues solamente sale a presión, bueno, entra a presión y sale solamente haciéndolo hacia afuera. Con mucho cuidado, porque lo que tienen estas tapas es de que si la sacan de una manera equivocada o forzada pueden romper las patitas. Como pueden ver, las patitas son de plástico, son muy frágiles, y luego con el calor de la moto se hacen mucho más frágiles, y si la sacan muy fuerte o chueca y si la rompen pues la van a tener que poner con un alambre o algo, o definitivamente comprarlo. Podemos tener a la vista el filtro de aire. Este lleva nada más 4 tornillos de cruz, los cuales pues tenemos que quitar. Vamos a sacar la tapa. Este igual sale hacia afuera. Vean, tengan cuidado con esta liga. Esta se quedó pegada ahí, y pues tengan cuidado porque es como un empaque para que embone bien el filtro, bien la tapa del filtro. Tengan cuidado. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es sacar el filtro y vamos a ver su estado para ver si es necesario cambiárselo o con ese mismo solamente darle una limpiada. Bien, pues realmente es muy sencillo para sacar también el filtro, solamente agárrenlo por la parte de atrás y salen hacia ustedes, y vean, igual es muy sencillo. Ya salió, podemos sacudirlo y volverlo a poner, ya que pues como pueden ver todavía está bastante bien. Ese es el color del filtro, no es que esté sucio, sino que es el color mismo de la esponja. Todavía se ve bien, todavía con una limpiada queda, solamente sacudiéndolo. Pues lo que me estoy dando cuenta, amigos, es de que al estarlo sacudiendo no trae polvo, pero no sé si pueden notar en mis dedos como grasa. No sé si lo pueden notar, es como tipo aceite el que tiene, ya lo olí y huele a aceite. Entonces vean, no sé si se alcanza a notar, y pues la verdad no sé si eso sea normal. Esta es mi primera moto y no sé si sea normal que tenga aceite aquí. Lo que es en los carros pues no es normal que lleve aceite en el filtro, ya que solamente es
lo que debe de pasar por aquí es pues aire, pero pues en las motos realmente desconozco. Si alguien puede ayudarme ahí en los comentarios y decirme si esto es normal. Ya después de que lo limpiamos, pues ya lo volvemos a meter de la misma manera que sale, vuelve a entrar. De hecho lleva su base también, lleva su tope, su base, o sea, no hay pierde para meterlo, para sacarlo. Ahí lo metimos, solamente hay que poner otra vez la tapa y los 4 tornillos. Una vez que ya le pusimos los tornillos otra vez, la tapa y los tornillos, pues vamos a ponerle otra vez la tapa roja, igualmente con mucho cuidado para que no se rompan las patitas. Vamos a quitar este de aquí y vamos a ponerle su tapón. Ya se la saben, el torque es a la vena. Cuando les brinque la vena, eso es señal de que hice el torque. Ahí está, para evitar fugas. Pues bien, una vez que haya terminado de salir el aceite y pongamos el tapón, aquí lleva una tuerca y esa es la que trae el filtro de aceite, por de alguna manera decirlo. Ahí viene el conocido filtro de aceite, también hay que sacarlo, pero tengan cuidado porque viene con un resorte y también un empaque. Entonces al momento de sacarlo tengan mucho cuidado. Yo puse esta franela por si se cae algo, caiga en la franela. El dado es un 15-16. Una vez que lo aflojamos, pues la vamos sacando, y es lo que les digo, tengan cuidado porque el mismo tornillo, el mismo resorte que trae, va a aventar la tuerca y debemos de tener cuidado. Vean, este es el tapón, digamos. Aquí trae un empaque, este es el resorte, así como sale lo debemos de meter, y este es el filtro de aceite, igual trae este empaque. Entonces este hay que lavarlo y volvérselo a poner, así como salió todo hay que volvérselo a poner otra vez. Una vez limpias todas las piezas, pues las vamos a ir metiendo. Primero de esta manera va el filtro, enseguida viene el resorte, por último el tapón. Apretamos otra vez. En una afinación normal eso sería todo, solamente volverle a echar el aceite, ponerlo a su nivel y eso sería todo. Pero como yo le voy a poner un filtro aquí, se lo voy a adaptar. Vean, pues ya la corté, ya corté la manguera. Ustedes le van a medir a qué, más o menos a qué distancia quieren que esté su filtro, y solamente lo que hay que hacer es meter una punta en un lado y del otro lado metemos la otra punta, y vean, así queda el filtro. Como no conseguí las abrazaderas ahorita, le voy a poner estos hinchos. Asegúrense que quede bien apretado para que no entre aire. Una vez que veamos que ahí queda, pues le cortamos. Pues bien, ya que hemos terminado de todo eso, solamente lo que falta es echarle el aceite. Yo aquí ya lo tengo. Pues este aceite, vean, no sé si todos vengan así, pero pues este ya viene así como que con su adaptador para echárselo. No necesitan embudo ni nada. Este solamente lo van empinando así y solito entra. Este me costó a mí 240. Ustedes van viendo en la mirilla, vayan viendo cómo va a ir subiendo. Vean, aquí ya subió. Aquí está la flechita que es a nivel, para ver a dónde queda ya después de que se echa a andar la moto. Si no, pues lo rellenamos un poco más. Ahora sí, ya quedó bien. Ahí podemos ver que aquí está la rayita y aquí está el nivel. Ya quedó bastante bien. Solamente es poner otra vez su bayoneta y verificar que está bien. Vean, ahí marca que está a nivel. Hay que ponerle la bayoneta y pues echarla a andar.
bueno amigos, pues así es como se hace la afinación de una moto, su servicio. Realmente es muy sencillo, pero pues de todas maneras lo grabo para aquellas gentes que todavía no sepan hacerlo, lo puedan hacer ustedes mismos, ya que pues lo trato de explicar paso a paso. Lo hago con mucho gusto, ya saben. Los invito a que se suscriban, a que lo compartan, le den like. Y bueno, pues espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya ayudado. Y nos vemos en un próximo video.